Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Tapia, egresado de la Facultad de Química. Bienvenidos a Convocatoria UNAM. El día de hoy vamos a estar contestando las preguntas de Matemáticas de Área 1 para ingreso a la licenciatura. Pregunta 1. Si 127 es el dividendo y 11 es el divisor en la ecuación, ¿cuál es el valor del cociente C y el residuo R? Lo más conveniente para esta pregunta es recordar cuál es la estructura de una división normal, como cuando íbamos en la primaria. Entonces, tenemos la casita, que es el signo de división. Lo que está dentro se llama dividendo, que es lo que vamos a distribuir. Lo que está afuera es el divisor, que nos indica en cuántas partes va a realizarse la operación. El cociente, que es el resultado de la división. Y finalmente el residuo, que es lo que está abajo. Entonces, la igualdad válida que se cumple para cualquier división es la siguiente. Tenemos al dividendo, o más bien podemos obtener el dividendo haciendo primero la multiplicación del cociente por el divisor. ¿Cuál sería este? El cociente es el que está aquí arriba en la parte del signo, en la parte superior, y el divisor es lo que está aquí. Entonces tendríamos que multiplicar 11 por 11 y el resultado de eso, si le añadimos al residuo, nos generará la igualdad. Entonces, del lado izquierdo del 127, como nos dice la pregunta, tendría que ser igual al producto de 11 por 11, que es este lado. El producto 11 por 11 más 6. Entonces el lado izquierdo de la igualdad de 127, que será igual a 121 más 6. Entonces en efecto corroboramos que 127 es igual a 127. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso de cociente igual a 11 y residuo igual a 6. Pregunta 2. Simplifica la expresión a cuadrada más b a la 3 medios sobre a cuadrada más b. Lo que tenemos aquí es una operación, o más bien una expresión algebraica cociente, o sea, racional. En la parte del numerador está a cuadrada más b elevado a la potencia 3 medios y en la parte de abajo a cuadrada más b simplemente. Entonces vamos a utilizar dos propiedades importantes. El numerador primero lo vamos a dejar tal cual como está, a cuadrada más b elevado a la 3 medios. El denominador vamos a ponerlo explícito, a más b elevado a la potencia 1. Aunque aquí no se vea, puede incorporarse el exponente 1 y no afecta nada a la expresión. Ahora, esta propiedad que está aquí es muy importante, corresponde a la ley de los exponentes. Si tenemos dos números con la misma base, x a la n y x a la m, y estos se están dividiendo, lo que vamos a hacer con los exponentes es una resta. Al exponente del numerador, que sería en este caso representado por n, le vamos a restar el exponente del denominador, que en este caso es m, n menos m. Si lo aplicamos para esa expresión, n sería el equivalente a 3 medios y m sería equivalente a 1. Entonces la expresión que tenemos en común es a cuadrada más b, que es lo que está dentro de los paréntesis. Entonces sería al exponente 3 medios le restamos 1. Pero, ¿cómo hacemos que esto coincida o que sea más fácil de resolver? Vamos a pasar a este entero a términos de ¿quién? De medios. Entonces, tal cual se pasa en la siguiente expresión, o sea, el paréntesis no se modifica y el un medio es reemplazado por el un entero, perdón, es reemplazado por 2 medios. Entonces lo que nos queda sería 3 medios menos 2 medios, pues va a ser igual a 1 medio, que es lo que tenemos aquí. Y ojo, esta respuesta ya es correcta, pero debemos de verificar que coincida con las respuestas que nos están ofreciendo. Entonces vamos a utilizar esta propiedad que está en la parte de abajo. Cuando tenemos un número con expresión, con potencia fraccionaria x a la n sobre m, se puede reexpresar como raíz de x elevado a la potencia n o raíz con índice m de x elevado a la potencia n. Entonces vamos a reexpresar este resultado parcial a esta forma, que sería el inciso c, raíz cuadrada, porque lo que tenemos aquí es un medio, entonces sería a cuadrada b, todo esto elevado a la potencia 1, que no se escribe, y con la raíz cuadrada, que es el número 2. A veces se puede prescindir del número 2 porque es redundante, pero entonces correspondería con el inciso c. Pregunta 3. Al desarrollar el binomio x cuadrada menos 3y al cubo, se obtiene... Esta expresión es un binomio al cubo, x cuadrada menos 3y elevado al cubo. Quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Como primer paso vamos a descomponer esta en una multiplicación, lo que está dentro del paréntesis, el mismo binomio elevado al cuadrado, por sí mismo pero elevado a la 1. Entonces se van a sumar los exponentes 2 más 1, que no se ve aquí pero ahí está el 1, nos daría 3. Este binomio al cubo es lo mismo que la expresión que está aquí a la derecha. Y lo que tenemos aquí también es una expresión súper importante,
básica en álgebra, que es el binomio al cuadrado. O sea, el término, un primer término, segundo término elevado al cuadrado, que de forma general se puede desarrollar de esta forma. En este caso, ya sea que el binomio tenga signo positivo o tenga signo negativo, va a ser el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o en caso de que tenga signo negativo sería el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuando decimos producto quiere decir multiplicación, o sea, multiplicar el primer término por el segundo y lo que salga por 2, ya sea con más o menos de lo que venga, bueno, de cómo esté constituido este binomio al cuadrado. Desarrollamos entonces el binomio al cuadrado. El primer término va a ser este, a lo que llamamos A, lo que sería equivalente a A, y el segundo término, que sería 3y, sería el equivalente a B. El cuadrado del primero sería x cuadrada. Recuerden que al elevar al cuadrado las potencias se van a multiplicar, o sea, 2 por 2 nos queda, o x cuadrada al cuadrado nos quedaría x cuarta, menos, porque el signo del binomio es menos, el doble producto del primero por el segundo. El primero sería x cuadrada, el segundo sería 3y. Si multiplicamos x cuadrada por 3y nos daría 3x cuadrada y, y si eso lo multiplicamos por 2, pues nos daría menos 6x cuadrada y. Finalmente, más el cuadrado del segundo término. El término segundo será 3y elevado al cuadrado, y aquí al elevar al cuadrado se eleva tanto el coeficiente como la parte literal. Entonces 3 al cuadrado sería 9 y y al cuadrado pues y cuadrado. Entonces esto que está aquí es el desarrollo de término a término del binomio al cuadrado que tenemos del lado izquierdo, multiplicado, no lo olviden, por el binomio original, que será x cuadrado menos 3y. Aplicamos la ley distributiva, que es un producto o una multiplicación. Esto quiere decir que vamos a multiplicar cada término del paréntesis contra cada uno de los otros, de lo que constituyen el otro paréntesis. Es decir, sería x cuadrada por x cuarta, x cuadrada por menos 6x cuadrada y x cuadrada por más 9y cuadrada. A su vez, menos 3y por x cuarta, menos 3y por menos 6x cuadrada y menos 3y por 9y cuadrada. Obtenemos entonces todo este polinomio. Este polinomio está explícito, totalmente desarrollado, pero tenemos que hacer una reducción de términos semejantes. Algebraicamente significa que vamos a tomar los términos que sean idénticos para sumarlos o restarlos y llegar a la expresión final. Por ejemplo, si aquí hay una x sexta, me pregunto, ¿hay otra x sexta por ahí con la que se pueda reducir, sumar o restar? Pues no, entonces se deja como x sexta. ¿Hay otros términos que sean semejantes? Pues sí, aquí vemos por ejemplo al 18x cuadrada y cuadrada con el más 9x cuadrada y cuadrada, entonces tendrían que sumar 18 más 9 nos da por ejemplo más 27x cuadrada y cuadrada. ¿Hay algún término con y cúbica? Pues no, solamente este se deja indicado. Y hacemos la reducción también de x cuarta y, pues sí, ¿no? Hay menos 3x cuarta y con menos 6x cuarta y, lo que nos daría menos 9x cuarta y. Entonces esta respuesta o este polinomio sería el inciso C, x sexta menos 9x cuarta y cuadrada más 27x cuadrada y cuadrada menos 27y cúbica. Se tienen que respetar siempre los elementos de toda, bueno, los axiomas o propiedades para llegar a la resolución que nos están pidiendo. En este caso, binomio al cuadrado, la ley distributiva de producto y la reducción de términos semejantes. Pregunta 4. Simplifica la siguiente fracción: menos x cuadrada menos 3x más 40 sobre x más 8. Tenemos una función que es racional, en el numerador está menos x cuadrada menos 3x más 40 y en el denominador x menos 8. Lo que está un poco fuera de lo común o fuera de la regla es que el coeficiente del término cuadrático sea menos 1, que hay un 1 pero no se ve, ¿no? Menos 1. Factorizamos ese coeficiente menos 1 que se puede sacar de los tres términos. Entonces el menos 1 lo ponemos acá en un paréntesis aparte. Y la operación, o bueno, más bien el término de aquí arriba sigue siendo el mismo, porque menos 1 por x cuadrada da menos x cuadrada, menos 1 por más 3x da menos 3x y menos 1 por menos 40 da más 40. O sea, es la misma expresión, solamente extrayendo el menos 1 como factor común y todo dividido entre x más 8. Este término, bueno, más bien es lo que está dentro del paréntesis, es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que se puede factorizar en dos paréntesis o dos expresiones, donde sacamos primero la raíz de x cuadrada, que va al principio de cada paréntesis, x, y buscamos una pareja de números que multiplicados den menos 40, el término independiente, y que sumados den 3 positivo, que es el coeficiente del término lineal. Esa pareja de números son más 8 y menos 5, porque más 8 por menos 5 da menos 40, y más 8 menos 5 da positivo 3, todo dividido entre x más 8. X más 8 entre x más 8
son los mismos términos. Entonces, esto al dividirlo se convierte en 1. No es que se elimine, simplemente se convierte en el 1, que es el neutro multiplicativo, que no afecta al resto de la expresión. Entonces nos queda simplemente el producto de menos 1 por x menos 5. Hacemos la ley distributiva, menos 1 por x da menos x, y menos 1 por menos 5 da más 5. La respuesta sería menos x más 5, que se encuentra en el inciso B. Pregunta 5. Selecciona la expresión que corresponde a una ecuación. De las 4 expresiones tenemos que averiguar cuál de ellas es una ecuación. El significado de ecuación es que de un lado significa o de un lado equivale a lo mismo que el otro, ya sea en números normales, o sea, un medio, 1, o en expresiones algebraicas. Lo que tenemos aquí serían 4 variedades, ¿no? La primera sería el seno de x es igual a un medio, la segunda sería seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, seno cuadrado de x es igual a un medio de x y secante cuadrada de x menos tangente cuadrada de x es igual a 1. Estas dos expresiones son equivalencias o identidades trigonométricas, donde si por ejemplo tratamos de despejar nos quedaría 1, bueno, seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x, o en el caso de la de abajo lo mismo, ¿no? Secante cuadrada de x y quedaría igual a 1 más tangente cuadrada de x. Nos quedaría una expresión algebraica de ambos lados. Sin en cambio, si revisamos las dos primeras, el seno cuadrado de x va a ser igual a un medio, que es un número constante, es decir, van a ser los puntos, en este caso gráficamente, donde la función seno de x y un medio se van a cruzar. Y del caso del inciso B, por ejemplo, pues será el seno cuadrado de x que se cruza con la función medio de x, que es lineal, en este caso varios puntos. Pero conforme nos vamos moviendo hacia el dominio, pues ya no va a haber más puntos de cruce, de intersección. Entonces la función o la ecuación correcta sería la del inciso A. Seno de x es igual a un medio, donde eventualmente siempre se irán cortando, se irán encontrando en estos puntos las dos funciones, ¿no? Constituyendo la ecuación en el inciso A. Pregunta 6. Los valores que satisfacen la ecuación 6x cuadrada menos 11x menos 35 igual a 0 son... Lo que tenemos aquí es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. También se puede interpretar como una ecuación de segundo grado, porque la variable x cuadrada, bueno, la variable x está a segundo grado. Vemos que hay una x cuadrada, que es grado 2, x lineal, que es grado 1, y un término independiente. La forma más simple de ordenarlo primero es igualarlo a 0. Entonces, este trinomio es de la forma ax cuadrada más bx más c. Los valores que llega a tener x, que también se conocen como raíces, se pueden obtener por una factorización, digamos, pero también resolviendo con la fórmula general de segundo grado. Entonces hay que identificar cuáles son los coeficientes del término cuadrático, del lineal y del independiente. Entonces el coeficiente del término cuadrático, que en este caso lo igualaríamos a A, sería 6. El coeficiente del término lineal sería menos 11 y de C, el término independiente, menos 35. Estos valores se van a sustituir dentro de esta ecuación general que está aquí en rojo. Es muy importante que se conozca de memoria esta ecuación general de segundo grado para obtener los valores de x1 y x2, porque son dos raíces. Entonces vamos a sustituir donde diga b, introduciremos menos 11, donde diga a 6 y donde diga c a menos 35. Entonces, ojo, muy importante, como el principio de la fórmula es menos b, no hay que olvidar este signo negativo y ver que aquí hay una multiplicación, menos por menos se va a convertir en más. Después escribimos más menos. El origen de este más menos es porque nos va a dar también dos raíces, x1 y x2, o dos valores de x. La raíz cuadrada de menos 11 al cuadrado, recuerden que un número negativo elevado al cuadrado se va a convertir en positivo, y esta parte que es importante lo llamamos el determinante, ¿no? O sea, nos va a decir si la raíz pertenece a los números reales o si no está en ese conjunto, pero tiene que ser un número positivo, o tiene que ser, más bien, todo lo que está dentro de la casilla tiene que ser positivo, porque recuerden que no hay raíces negativas, al menos dentro del conjunto de los números reales. Haciendo las operaciones nos queda esta primera parte, 11 más menos la raíz de 121, que es 11 al cuadrado, más 840 dividido entre 2 veces a, o sea, 2 veces multiplicando a 6.
nos quedará 11 más menos la raíz de 961. Entonces ahí se va a bifurcar para obtener los dos valores de x. x1 sería 11 más 31 sobre 12, lo que nos da en el primer caso 7 medios. En la segunda raíz o el segundo valor de x, ahora en vez de hacer la operación más, hacemos una resta. 11 menos 31 nos quedaría menos 20 doceavos, ¿no? Y si lo simplificamos, le sacamos mitad a 20, mitad a 12, nos quedaría finalmente 10 sextos. Entonces la respuesta correcta sería el inciso C, donde x1 vale 7 medios y x2 vale menos 5 tercios ya de forma simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Aparte, las raíces o puntos las raíces o soluciones de una ecuación de segundo grado es gráficamente los puntos por donde, en este caso, una parábola que abre hacia arriba va a cortar el eje X. Si hacemos una figura, vemos que en efecto, del lado izquierdo, la parábola corta por menos 5 tercios en X y en 7 medios del otro lado también en el eje de los X, ¿no? Entonces, las raíces o soluciones son los puntos de corte de la parábola o de la gráfica con el eje X. Pregunta 7. Selecciona la desigualdad que tiene por solución al conjunto abierto menos infinito, un tercio, cerrado. Para encontrar el intervalo solución, primero tenemos que conocer cuáles son los tipos de intervalos. Tenemos básicamente estas 4 combinaciones. A y B van a ser números representados por A y B, y los paréntesis y los corchetes indican que indican abierto o cerrado. Que esté abierto quiere decir que el intervalo comienza desde ese punto sin tocarlo, y cuando esté un corchete se lee como cerrado e indica que uno de esos lados sí se toca, o el valor dentro de la recta sí se toca. Entonces, por ejemplo, tenemos en el primer caso AB, que sería abierto por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha, y el valor de X va a estar comprendido entre A y B, pero sin tocar a A y B. El intervalo de abajo en el segundo sería cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, donde el valor de X, que va a pertenecer al conjunto de los reales, va a incluir al valor de A, por eso es que se rellena con verde, va a llegar hasta B sin tocarlo o sin incluirlo. Las otras dos combinaciones serían semejantes, ¿no? Abierto por la izquierda en A y tocando a B, o sea, X va a estar comprendido entre A y B, sin incluir a A, pero sí incluyendo a B o tocándolo, y finalmente cerrado por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, los valores de X van a estar comprendidos entre A y B, incluyendo a las cotas de ambos lados, ¿no? A A y a B. Para la pregunta en específico, ¿cómo podemos representarlo también? Como una exageración, o sea, los puntos A y B, ya sea abierto o cerrado por la izquierda o por la derecha, se ponen como puntos. Cuando el punto está relleno, quiere decir que sí se toca el valor, en este caso A y B, que está, corresponde más bien a A y B cerrado por ambos lados, ¿no? O que sí lo toca. En el caso del intervalo abierto, vemos que tanto A y B se representan como unos circulitos, pero que están vacíos, quiere decir que no se incluye el valor. Un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, se rellena el punto y se deja abierto el circulito, o al revés, ¿no? Abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, se deja el circulito vacío y el punto relleno claramente para especificar que sí toca el valor. El ejemplo de la pregunta, la solución sería menos infinito a un tercio. Esto quiere decir que va a venir, los valores que va a tomar X van a venir desde la izquierda sin específicamente tocarlo hasta llegar a un tercio, y como un tercio es cerrado quiere decir que sí se incluye ese valor. Entonces partimos de esta desigualdad, que es menos 3x más 1 mayor o igual que 0. Las desigualdades o inecuaciones se resuelven de una forma similar a las ecuaciones, solamente cambia un punto fundamental que no deben de perder de vista. Cuando la inecuación o desigualdad se multiplica o divide por un número negativo, el sentido de esta se va a invertir. Entonces, como primer paso, por ejemplo, el más 1 lo pasamos a la izquierda como menos 1, después el menos 3 que está del lado izquierdo de la desigualdad lo vamos a pasar dividiendo al lado derecho, y esto va a hacer que el sentido se invierta, es decir, de pasar de esta expresión que menos 3x es mayor o igual que menos 1, vamos a invertirlo, y ahora sería que x es menor o igual a menos 1 sobre menos 3, que dividiendo se va a convertir en un tercio positivo, ¿no? Entonces, la respuesta para este ejercicio sería el inciso C de casa, donde la inecuación o desigualdad es menos 3x más 1 mayor o igual a 0. Pregunta 8. Soluciona el sistema de ecuaciones de 3×3, 5x más 2y menos z igual a menos 7, x menos 2y más 2z igual a 0 y 3y más z igual a 17.
Lo que tenemos aquí en azul es un sistema de ecuaciones de 3×3. Se dice 3×3 porque son 3 ecuaciones, la primera, la segunda y la tercera, con 3 incógnitas, en este caso las variables x, y y z. La técnica para resolver este sistema puede ser por matrices o también por la suma resta de dos de las tres ecuaciones, que es el procedimiento que vamos a hacer. Tenemos en este caso la suma de la primera ecuación, que es 5x más 2y menos z, con la segunda, que es x menos 2y más 2z. Entonces lo que conviene es que alineemos los términos semejantes uno debajo del otro. Reducimos términos semejantes y nos quedará 6x más z igual a menos 7. 6x más z menos 7 es una ecuación que provino de la diferencia o de la suma de estas dos, pero lo importante es que aquí ya no tiene una de las variables, es decir, redujimos el término, una de las ecuaciones. Entonces nos queda 6x más z igual a menos 7, la podemos meter o podemos hacer una interacción con alguna otra ecuación. Ahora, vemos que también podemos reducir la segunda ecuación que está en medio, que es x menos 2y más 2z, con la tercera ecuación, que es 3y más z igual a 17. Entonces lo que estamos haciendo aquí es multiplicar la primera ecuación por 3 y la segunda ecuación por 2, de manera que con esa operación se cancele o entre comillas desaparezca alguna de las otras variables. El resultado sería esto que tenemos aquí abajo. Obviamente al multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones incluye a los dos lados. Tenemos que multiplicar por 3 cada uno de estos términos al igual que el resultado. Tenemos que multiplicar por 2 cada uno de estos términos al igual que el resultado. Entonces queda esta parte que tenemos en la parte de abajo. Sumamos lo que sea términos semejantes, x con y, y con y, z con z, y los resultados, y nos queda ahora esto, 3x menos 8z igual a 34. Vemos que estas dos expresiones lo que tienen en común es que están reducidas y únicamente ya tienen x y z, entonces vamos a sumarlas para finalmente eliminar y dejar todo en términos de una sola variable. Ahora tenemos estas dos nuevas expresiones. Lo que vamos a hacer es sustituir, despejar una variable y sustituirla en otra ecuación, que en este caso son las más simplificadas. Vamos a despejar z de la primera ecuación y sustituirla en la segunda. Aquí, ¿qué le estorba z? El 6x, que estaba su positivo, lo pasamos del otro lado como negativo. El menos 7 no se modifica, ese ahí vive. Entonces esta z es la que vamos a introducir en la segunda ecuación. 3x se mantiene, más menos 8z, y z aquí metemos entonces lo que vale, menos 7 menos 6x, nos da 34. Seguimos la reducción, dejamos los términos que tengan x a la izquierda y los números normales o términos independientes a la derecha. Nos quedaría que x es igual a 90 sobre menos 45. Recuerden que para quitar este número no es que esté restando, ojo, está multiplicando solamente con signo negativo a la variable x. Tenemos como primer resultado parcial que x es igual a menos 2. Una vez con este resultado podemos ir sustituyendo o cambiando y simplificando las operaciones. Tomaremos la ecuación 6x más z igual a menos 7, donde vamos a cambiar x por ahora por menos 2. Al sustituir el valor de x, 6 por menos 2 multiplica menos 12 y nos queda más z igual a 7. Entonces aquí podemos quitar el 12, o verlo desde esta perspectiva, sumar 12 de ambos lados de la ecuación y nos queda menos 7 más 12 y z es igual a 5. Ya con estos valores es más fácil, podemos tomar cualquiera de las ecuaciones y averiguar el valor que nos falta, que en este caso sería y. Tomamos la ecuación 3y más z igual a 17 y nos queda únicamente, sustituimos en lugar de z 5, ¿no? Entonces nos quedaría 3y más 5 igual a 17. El 5, restamos 5 a ambos lados de la ecuación, después dividimos la ecuación entre 3 y nos queda finalmente que y es igual a 12 tercios y en su forma más simplificada y igual a 4. Entonces la respuesta la respuesta correcta sería el inciso C de casa, y igual a 4, x igual a menos 2 y z igual a 5. Pregunta 9. ¿Cuál es el valor de y en x igual a menos 8 si y es igual a 5x a la 2 tercios más 3x? Hay que encontrar el valor de y cuando x es igual a menos 8. Entonces, si y vale, la expresión de y es 5x a la 2 tercios más 3x, vamos a sustituir todas las x por menos 8. Entonces aquí donde vea x metemos un menos 8 con paréntesis y aquí donde vea x metemos un menos 8. Es una multiplicación, pero antes de multiplicarlo vamos a reexpresar esta pequeña parte que es menos 8, que es la base, elevado a la 2 tercios. Vamos a utilizar esta propiedad para la reexpresión.
Cuando tenemos un número o una base x a la n sobre m, una potencia fraccionaria, se puede reescribir como la raíz de índice m, que es el denominador, de la base x elevado a la potencia n, que sería el numerador. En el caso de lo que tenemos acá, sería la base, que es menos 8, el índice de la raíz es el denominador del exponente, que es 3, y la potencia sería el numerador del exponente, al cuadrado, menos 3 veces menos 8, ¿no? Que es, bueno, más 3 veces menos 8, que es el valor de x. Menos 8 al cuadrado da 64 positivo, y esto multiplicado por 5, y 3 por menos 8 da menos 24. La raíz de 64 es un número exacto, que es 4 multiplicado por el coeficiente 5, a su vez restado por 24. 5 por 4 da 20 menos 24, de y igual a menos 4. El inciso correcto es D. Pregunta número 10. ¿Cuál es el seno del ángulo A en el siguiente triángulo rectángulo? Tenemos como dato este triángulo. Vemos que primero es un triángulo rectángulo. El ángulo recto es de 90 grados y está marcado en esta esquina, en el vértice C. Entonces, este lado vertical mide 3, este 4, y la hipotenusa, que es el lado más largo, mide 5. Las funciones trigonométricas son estas relaciones entre el tamaño de los lados, o de los catetos, y el tamaño de la hipotenusa. Son de la siguiente forma. Seno de un ángulo, en este caso estamos llamando al ángulo alfa, pero puede ser beta, gamma o alguna otra letra griega, se acostumbra a eso. Será el tamaño del cateto opuesto aquí al ángulo sobre el tamaño de la hipotenusa. La función coseno es el tamaño del cateto adyacente, nuevamente adyacente aquí, adyacente al ángulo, sobre el tamaño de la hipotenusa, y la tangente, la división o el cociente entre el tamaño del cateto opuesto y adyacente, y reitero, opuesto y adyacente a quién, pues al ángulo, ¿no? El ángulo que está marcado aquí sería el equivalente a esta figura que tenemos como guía. Hay un vértice A, un vértice B mayúscula y un vértice C. El ángulo alfa, que sería este, nos sirve para ubicar quién sería el cateto opuesto a quién, al ángulo, o sea, que está del otro lado o está enfrente. El cateto adyacente es el que está junto, que sería esta parte, y la hipotenusa es el lado más largo, que sería H. Trasladado aquí, el ángulo alfa sería cateto adyacente 4, cateto opuesto 3, que está opuesto al ángulo alfa, y la hipotenusa 5. Entonces, como lo que se nos pregunta es el seno, tenemos que dividir el tamaño del cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto sería igual a 3 y la hipotenusa sería igual a 5. Entonces el seno del ángulo alfa sería 3/5, que se encuentra en el inciso A. Pregunta 11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Para encontrar el lado o el cateto opuesto de esta pregunta, vemos que es un triángulo especial donde la hipotenusa mide 10 y el ángulo mide 30. Este triángulo especial lo vamos a llamar 30, 60 y 90 porque son los ángulos que tiene. 30 grados el de aquí, 60 grados el ángulo de aquí y 90 grados el ángulo que forma el nuestro triángulo modelo. Y se cumple para este triángulo especial que la longitud de la hipotenusa, que es el lado más largo, es 2 veces la longitud del cateto más corto, en este caso x. Y la longitud del cateto más largo es raíz de 3 veces la longitud del cateto más corto. Aquí, como mide 10 unidades la hipotenusa, tenemos que establecer esta igualdad, que 10 va a ser el doble de la longitud del cateto más corto, que en este caso es x. Entonces 2x va a ser igual a 10, entonces el valor de x, si dividimos entre ambos lados de la ecuación, sería 5. Entonces el cateto opuesto a 30 grados sería x igual a 5, que corresponde al inciso C. Pregunta número 12. Calcula el rango de la siguiente función: y igual a e a la menos 5x menos un quinto más 5. La función que tenemos a la izquierda es la función y igual a e a la x, o la función exponencial, donde el dominio es todos los números reales, quiere decir que viene desde la izquierda, y el rango, viene desde la izquierda y crece sin control, crece indeterminadamente, y el rango sería de 0 a infinito, quiere decir que va a comenzar, a 0 desde la izquierda, infinito a la derecha, ambos valores abiertos, quiere decir que no se van a tocar. Siempre que se establezca el infinito en el dominio o en el rango de alguna función, debe escribirse con intervalo abierto, con paréntesis.
Entonces vamos a tomar como guía esta función exponencial y a la x, con dominio todos los reales y rango de 0 a infinito sin tocarlo. Una forma de entenderlo simple, quizás no es tan exacta pero útil. El dominio sería lo que ocupa toda una función a lo ancho, y el rango o imagen, que tampoco necesariamente son lo mismo, es lo que se ocupa a lo alto. Entonces la función dada es y igual a e a la menos 5x menos un quinto más 5. Cuando tenemos un más 5 quiere decir que los valores de y van a estar siempre por encima de 5. Esto implica que el rango va a partir de 5 tocándolo, entonces va a estar a la izquierda cerrado. Y e a la menos 5x menos un quinto, a pesar de que tiene un exponente negativo, ojo, no es un número negativo, es un número muy pequeñito, o bueno, al menos números pequeños, pero siempre positivos, ¿no? O sea, va a ir creciendo. O sea, el número pequeño es el exponente de la e de la base exponencial. Entonces el rango, o lo que sería verticalmente la función, sería desde 5 cerrado, porque si lo toca, hacia infinito abierto, no diría a la derecha, sino hacia arriba más bien. Entonces el dominio es r y todos los reales, y el rango es, repito, menos 5 a infinito, que sería el inciso b de bueno. Pregunta número 13. Encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P 0,2 y Q 4,6. Para encontrar el punto medio entre dos coordenadas, primero debemos ubicar que lo mínimo que se necesita, por ejemplo, para construir una línea recta son dos puntos. Aquí tenemos el punto A, que está marcado, y el punto B. Entonces el punto medio va a ser este, que obviamente está sobre la línea recta. Y así como A y B tienen coordenadas que serían x de B y y de B, y x de A y y de B, va a haber un par de coordenadas que son x de M y y de M, que son las del punto medio. Entonces la fórmula es la siguiente: la suma, o más bien la semisuma de las coordenadas en x del primer punto y el segundo punto dividido entre 2, justamente para que sea la mitad, y la segunda coordenada en y, o coordenada vertical, recuerden que la coordenada en y es vertical, sería la suma de y1 y y2, o sea, las coordenadas en y también divididas entre 2. Es importante distinguir que aquí, la pregunta, el punto P se llama 0,2, horizontalmente 0, verticalmente 2, y el punto Q horizontalmente 4 y verticalmente 6, todos son positivos. Entonces se bautiza o se designa quién sería x1, y1 y quién sería x2 y y2. Procedemos a encontrar la semisuma de las x y de las y, o el punto medio. x1 sería quién, 0, por eso es que lo estamos sumando, más quién sería x2, la coordenada en x del punto Q, 4, todo dividido entre 2 según esta fórmula. Entonces 0 más 4 nos da 4 entre 2, y si simplificamos, 4 entre 2 sería 2, que es la primera coordenada. Para la coordenada en y también hacemos la suma de y1 y y2, que sería 2 respectivamente, que es lo que está aquí, más 6. Sumamos entonces para encontrar la coordenada en y. 2 más 6 daría 8 en el numerador, entre 2. Simplificando, 8 entre 2 nos queda 4. Entonces las coordenadas más bien del punto medio serían 2,4, lo que corresponde al inciso B. Pregunta número 14. La distancia del punto menos 1,1 a la recta dada por la ecuación menos 3x más 4y menos 8 igual a 0 es... Vamos a encontrar la distancia que hay entre la recta que está aquí en rojo y el punto. La ecuación general sería el valor absoluto de un cociente. La parte de arriba sería una línea recta donde tenemos los coeficientes a, xp, b, yp y c, que es el término independiente, y la raíz de los coeficientes a y b elevado al cuadrado. La fórmula de la recta es esta. Vamos a identificar los coeficientes, que sería 3, 4 y menos 8. Y el punto que nos dan, donde vamos a sacar la distancia, que sería menos 1 y 1. Entonces toca sustituir el producto 3 por 1 más 4 por 1 por menos 8. Como estamos sacando valor absoluto, en la parte del numerador va a quedar un número positivo. Nos quedaría 3 más 4 menos 8. Entonces eso da el valor absoluto de 1, que simplemente es 1. Y en el denominador sería la raíz del coeficiente a, que es 9, más 16, elevados al cuadrado previamente, ¿no? 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Entonces nos quedaría la raíz de 25, que es 5. Finalmente sería un quinto, que llevado al formato de las respuestas es 0.2, que se encuentra en el inciso A. Pregunta 15. En un marco de referencia representado por un plano XY, se localiza un gasoducto sobre la recta
3x más 4y igual a 2, con una fábrica en el punto 6,6. ¿Qué longitud, en metros, se requiere para conectar perpendicularmente a la fábrica con el gasoducto? Nuevamente vamos a determinar la distancia entre una recta y un punto. La fórmula es esta. Conviene que hagan un formulario para aprender y recordar las fórmulas más relevantes, como en este caso. La distancia va a ser el valor absoluto de esta división del coeficiente a de xp más b de yp más el término independiente c sobre la raíz del coeficiente a al cuadrado más el coeficiente b al cuadrado. La recta es lo que tenemos aquí en rojo con su fórmula general, que está en rojo, y el punto es el que está aquí con sus respectivas coordenadas. Si lo ordenamos y lo igualamos a 0 y utilizando también las coordenadas del punto, sabemos que el coeficiente de a es 3 de x, el coeficiente que acompaña a b es 4 y el término independiente c sería menos 2. Sustituimos en el numerador que va a llevar un valor absoluto. Sería en este caso a, que es lo que está aquí, a, que corresponde a 3, por eso lo ponemos. B, que sería este coeficiente de aquí, que en este caso equivale a 4, lo ponemos por acá. Después C, que es el coeficiente que está aquí, que será menos 2, por eso lo ponemos acá, multiplicados ambos por el punto, ¿no? O sea, por el punto X y Y, que serían 6,6. La coordenada del punto es 6,6. De hecho, X, P y Y, P son las coordenadas en X y las coordenadas Y en el punto. Al realizar la operación de multiplicación y el valor absoluto, en el numerador queda 40 y en el denominador queda 5, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, nos quedaría 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces son 40 entre 5, que es equivalente a 8. La respuesta correcta sería el inciso C. Pregunta 16. Indica las coordenadas del centro de la circunferencia, cuya ecuación general es 3x cuadrada más 3y cuadrada más 12x menos 30y más 6 igual a 0. Hay que recordar qué elementos constituyen a la circunferencia. Tenemos la primera que está aquí a la izquierda, que sería una circunferencia con centro en el origen. La forma es la siguiente: x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. O sea, el tamaño del radio va a estar elevado al cuadrado y, como dije, pues tiene centro en el origen. La otra circunferencia, que también es de esta forma, ya no tiene el centro del origen, sino que está en el punto h, k. Entonces la estructura de la ecuación también se va a modificar. Va a ser x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado, donde h y k son las coordenadas pues de este centro, ¿no? Igual elevado a r al cuadrado. Tenemos la circunferencia 3x cuadrada menos 3y cuadrada más 12x menos 30y más 6 y todo igualado a 0. Lo primero que tenemos que hacer es ponerla en orden, bueno, acomodarla, ¿no? Del lado izquierdo de la ecuación vamos a dejar todos los términos que contengan x cuadrada, y cuadrada, y del lado derecho los términos independientes. Me refiero a números. En este caso el único que está aquí es el 6 positivo, que pasa del lado derecho como menos 6. Después vamos a acomodar los términos que tengan x y los términos que tengan y en orden descendente. Primero x cuadrada más 4x menos y cuadrada menos 10y. Entonces, del primer lado tenemos a los que tienen x y en el segundo, bueno, dentro del mismo lado izquierdo, pero en la siguiente parte de la ecuación de la circunferencia, estos términos que tienen y. Y aquí es muy importante, vamos a hacer la completación del TCP. Entonces, a lo que llamamos TCP o completación del trinomio cuadrado perfecto es completar o añadir un tercer término que nos complete la estructura para posteriormente simplificar. ¿Cómo se hace? Aquí hay que poner mucha atención. El coeficiente 4 del término lineal, que es 4x, se va a dividir entre 2 y después se va a elevar al cuadrado. ¿Por qué esto? Recuerden, cuando nosotros desarrollamos un binomio al cuadrado, lo decimos así casi como un mantra, ¿no? Es el cuadrado del primero más o menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, por eso es que este segundo término que viene de ese producto, o el coeficiente más bien, hay que dividirlo y hay que elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2, y si 2 lo elevamos al cuadrado, da como resultado 4, que es este número en azul que vamos a añadir. Con la otra parte de y, de la ecuación, que es y cuadrada menos 10y, para completar su trinomio cuadrado perfecto TCP, igual a este coeficiente que es 10,
de y lo vamos a dividir a la mitad y después lo vamos a elevar al cuadrado. La mitad de 10 es 5 y elevado al cuadrado sería 5 por 5, 25, que es lo que sumamos aquí. Pero muy importante, como al lado izquierdo estamos añadiendo estos términos en azul, 4 y 25, como debemos procurar que la igualdad se mantenga, al menos 2 que estaba del lado derecho de la ecuación, también le debemos añadir el más 4 que pusimos aquí al completar el TCP y también el más 25 que pusimos al lado izquierdo. De esa forma se mantiene la igualdad. Entonces, del lado derecho podemos reducir fácilmente, menos 2 más 4 más 25 nos da 27, pero del lado izquierdo podemos reagrupar este TCP o el trinomio cuadrado perfecto como un binomio al cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Se obtiene la raíz del primer término, que sería de x cuadrada, lo ponemos como x dentro del paréntesis, y sacamos la raíz cuadrada del tercer término, que en este caso sería 4, o sea 4 le sacamos raíz y nos queda 2, y ese binomio que está conformado se eleva al cuadrado. Lo hacemos de la misma forma con y, sacamos la raíz de y cuadrada, que sería y, para completar el binomio, el signo del segundo término, que en este caso es negativo, y la raíz del tercer término, que sería de 25, pues 5, ¿no? Y esto también elevado al cuadrado. O sea, es una forma distinta de reexpresar la circunferencia. ¿Por qué hacemos esto? Pues para llevarlo a la forma que teníamos anteriormente, ¿no? Que es la de aquí a la derecha. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces vamos a hacer una comparación directa con la ecuación de la que obtuvimos de la circunferencia con la ecuación general. Entonces menos h, por ejemplo, sería igual a ¿quién? A 2 positivo, y menos k sería equivalente a 5 negativo. Si menos h es igual a 2, entonces h será igual a ¿cuánto? A menos 2. Si menos k es igual a menos 5, k será igual a 5. Por lo tanto, las coordenadas del centro de esta circunferencia serían menos 2,5, que está en el inciso B. Pregunta 17. Selecciona la ecuación de la parábola con foco f1,0, valor del parámetro p igual a 1 y eje focal paralelo al eje x. Hay varios tipos de parábola. La parábola con la que nos familiarizamos al principio de nuestra educación matemática es la parábola, no como digamos la parábola clásica, no es la parábola. La función cuadrática y igual a x cuadrada, que es la que está aquí marcada en rojo. Dependiendo de la operación matemática que se le hace a la parábola, es como se va a modificar la forma de la gráfica correspondiente. Es decir, si la parábola se multiplica, los números van a ser más grandes, entonces la curva se va a hacer más estrecha y va a alcanzar niveles, valores más altos de y, como en el caso de esta gráfica azul, que sería y igual a 4x cuadrada. Cuando la parábola se divide, por ejemplo en este caso, y igual a x cuadrada sobre 10, los valores resultantes de y serán más pequeños y gráficamente se ve como si la parábola se aplastara. Pero ojo, este es el caso de las parábolas que son verticales, ya sea que se abran para arriba, si se multiplican por número negativo, abrirán hacia abajo. La información que tenemos para la pregunta es una parábola específica, que también puede ser de aquellas que abren hacia la orilla. Entonces, cada tipo de parábola tiene su ecuación general. Por ejemplo, las que son parábolas verticales que abren hacia arriba o hacia abajo tienen esta forma. X cuadrada es igual a 4py, o la que abra hacia abajo es x cuadrada menos 4py. Este signo menos quiere decir que abran hacia abajo. La parábola horizontal que abra hacia la derecha sería de la forma y cuadrada igual a 4px, y la parábola horizontal que abra hacia la izquierda sería y cuadrada menos 4px. Esta información es muy importante porque así podemos identificar de qué tipo de parábola se trata. Lo que nos dicen es: la parábola tiene un foco en las coordenadas 1,0, tiene un parámetro p igual a 1 e importantísimo, el eje focal es paralelo al eje x. ¿Cuál es este eje focal? Las partes de esta en particular, parábola que va hacia la derecha es el vértice aquí, y una parábola horizontal pues va a tener un foco que es esta parte, y el eje focal es una recta que pasa y corta tanto al vértice como al foco. Entonces va a ser paralelo al eje x siempre y cuando está acostada y horizontal. También que el foco esté en la coordenada 1,0 quiere decir que nos vamos a desplazar hacia la derecha en 1 y ni para arriba ni para abajo sobre el eje x. Eso nos dice que es una parábola horizontal, que en este caso va hacia la derecha. Con esta fórmula y cuadrada igual a 4px. Lo único que vamos a hacer es sustituir para encontrar la fórmula general, la forma general de esta parábola. Y cuadrada se deja tal cual, el parámetro p vale 1, que sería esto, y la x se deja tal cual. Multiplicamos 4 por 1 y queda 4x. Pero
no es suficiente. Bueno, debemos ajustarlo a la forma que nos dan las posibles respuestas. Vamos a igualar a 0. El 4x que estaba positiva pasa al lado izquierdo como negativo, o restamos 4x a cada lado de la igualdad. Nos quedaría finalmente y cuadrada menos 4x igual a 0, que corresponde con el inciso C. Pregunta 18. Lugar geométrico en el plano de un punto cualquiera que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una cantidad constante. Todas las opciones de esta pregunta que se nos presentan son de las cónicas, o de las funciones bien derivadas de las cónicas. Estas incluyen a la elipse, la circunferencia, la parábola y la hipérbola. La respuesta es el inciso A. Vamos a analizar un poco la figura. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamadas focos es constante. Los focos son estos puntos que están marcados con F y F'. Entonces la distancia en cualquiera de esos dos puntos siempre va a ser constante, va a ser la misma. Pueden identificar fácilmente una elipse porque se parece a una circunferencia, pero como aplastadita, ¿no? O sea, ese término se llama excentricidad. Por otro lado, la circunferencia es una línea curva cerrada, cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado el centro, marcado con C y una distancia R, ¿no? La parábola es la representación de una función cuadrática, aquí puesta con su fórmula general, cuadrática, término lineal y término independiente, y en particular el dibujo corresponde a una que abre hacia la derecha y que es horizontal, ¿no? Y la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a los puntos fijos llamados focos es constante en el valor absoluto. Aquí también vemos que se parece como a dos parábolas, pero que abren de forma opuesta, donde los vértices son A y A' y los focos son F y F'. Entonces la respuesta, o más bien la definición, también coincide con el inciso A de la elipse. Pregunta 19. ¿Cuánto vale A en la hipérbola con ecuación x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre 9 al cuadrado igual a 1 si c es igual a 41? Para encontrar el valor del parámetro A en una hipérbola debemos identificar cuál es la estructura de la ecuación general de la hipérbola. Podemos tener las combinaciones de x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, o donde en vez de x arriba tengamos el término y cuadrada sobre a cuadrada menos a cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Entonces va a depender, puede ser que la hipérbola sea más amplia o más ancha o más vertical. Entonces nos dan como dato que el parámetro c vale igual a 41. Entonces vamos a sustituir o vamos a despejar de esta ecuación sencilla de c cuadrada por una formación de un triángulo rectángulo. Los valores que ya tenemos sería c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. A cuadrada va a ser igual a c cuadrada, bueno, aquí despejado, a c cuadrada menos b cuadrada. Lo que ya conocemos como dato de c, que es igual a 41, lo vamos a elevar al cuadrado. Y también lo que conocemos es el valor de b. El valor de b es 9, que es lo que está en el denominador. Entonces elevamos 41 al cuadrado, que es 1681, menos 9. Lo que nos va a quedar sería la expresión de a cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, lo que nos da finalmente a raíz de 1672. Como resultado nos da 40.89, que es la respuesta correspondiente al inciso D. Pregunta número 21. Calcula el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 2 más x menos raíz de 2 sobre x. Para calcular el límite de esta función, que es el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 2 más x menos raíz de 2 sobre x, tenemos que meter el 0, sustituirlo donde haya x, y finalmente nos va a dar 0 sobre 0. Esto es un límite indeterminado, pero hay otra estrategia para resolverlo. Si identificamos cuáles son las partes de esta función, vemos que coincide con la definición de derivada. Entonces, una derivada es un límite cuando x tiende a 0, ¿no? Cuando esos pequeños incrementos se hacen cada vez más y más pequeños. Entonces, la regla general es que cuando una función, por ejemplo aquí la función identidad, la derivamos marcado como f', vamos a tener que, entre comillas, bajamos el exponente y el nuevo exponente va a ser el que teníamos menos 1. Entonces, siguiendo esta regla, vamos a identificar que la función, como si en este caso fuera x, es raíz de 2 más x.
Si lo derivamos, el exponente que se ve aquí realmente, o la raíz más bien, se puede interpretar como un exponente fraccionario. Como es raíz cuadrada, se pone como potencia fraccionaria de 1/2. Entonces este 1/2 es el que va a bajar como coeficiente de la multiplicación. Y el nuevo exponente nos va a quedar la diferencia de 1/2 que ya estaba ahí, menos 1, y 1/2 menos 1 nos queda como 1/2. Podemos reacomodar esta expresión de 1/2 por 2 más x a la menos 1/2 como esta segunda como parte del denominador, es decir, que vamos a bajar esta parte de la derecha hacia el denominador. Recuerden, tener potencias negativas no necesariamente no es números negativos, sino que podemos expresarlo como una fracción. ¿Esta fracción se parece a las respuestas que nos dan? Pues no. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar cuando x tiende a 0 y posteriormente racionalizar. La parte de la izquierda que tenemos aquí es la misma función, solamente que cuando x tiende a 0, pues va a ser 1 sobre 2 veces raíz de 2. Y racionalizar es reexpresar esta misma forma multiplicándolo por 1. Este 1 no afecta a lo que teníamos al lado izquierdo o a la expresión original. Entonces sería multiplicar 1 sobre 2 veces raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. O sea, lo que está en azul sería un 1 disfrazado. Entonces nos quedaría raíz de 2 por 2 veces raíz de 4. Recuerden que por propiedades de raíces, raíz de 2 por raíz de 2 va a dar raíz de 4. Entonces, raíz de 4, recordemos que si es un número exacto, que es 2. Entonces, si multiplicamos 2 por 2, nos va a quedar 4 en el denominador y raíz de 2 en el numerador. Esta opción que tenemos ahora sí nos aparece en las que nos ofrecen. Sería la correspondiente al inciso D. Pregunta número 22. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde para obtener la derivada f de x igual a x cúbica en el punto x igual a 3? La derivada como tal es la pendiente de una de las definiciones es la pendiente de un punto tangente a una recta. Entonces se utiliza, por ejemplo, para ver razones de cambio. También se puede esquematizar como un límite. Entonces la definición de derivada es esta que está aquí. El límite cuando h tiende a 0 de la función de f evaluado en x más h, donde h es un incremento, menos la función original sobre el tamaño del incremento, h. Ojo, h es el incremento, entonces es muy pequeñito, infinitesimal, pero no vale 0, se aproxima a 0. La función que tenemos originalmente es x cúbica. Lo que vamos a sustituir es que f de x es x cúbica, y cuando también tenemos el dato de x es igual a 3, entonces sustituiremos x igual a 3 y la función o f de x o también y va a ser igual a x cúbica. Entonces tomamos primero el valor o la definición de derivada, donde colocamos el número, la variable x más el incremento elevado al cubo, porque es la función tal cual, menos la función x cúbica y sobre h o el incremento. Lo que tenemos aquí es un binomio al cubo, que sería x sustituido en 3 más h elevado al cubo, y se desarrolla de esta forma, que está en la parte superior derecha. Un binomio al cubo, en este caso la suma, va a ser el cubo del primer término, donde aquí a sería el primero, b sería el segundo, en este caso 3 sería el primero y h sería el segundo, va a ser el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término, donde repito, primero y segundo términos son estos de aquí, y después le vamos a restar la función, o en este caso cuando x vale 3 elevado al cubo, que es la definición de derivada, ¿no? En este caso la función x cúbica. Entonces toda esta primera parte que les puse en la llavecita es el desarrollo del binomio al cubo, donde repito, en este caso 3 es el primer término, el cubo del primero que coincide con el desarrollo del binomio, más 3 veces el cuadrado del primero, recuerden el primero es el número 3, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, y el segundo término es h elevado al cuadrado, y finalmente más el cubo del segundo término, que en este caso sería h al cubo. Y a todo esto, que es el desarrollo del binomio, le vamos a restar la función o f de x, que en este caso vale 3 elevado a ¿qué? Al cubo, porque es x cúbica. Entonces x, que es igual a 3 elevado al cubo, pues se pone de esta forma, todo dividido sobre el incremento o el cambio en x, que en este caso se llama h. Toda la parte marcada en verde coincide con el inciso A. Pregunta 23. Indica las coordenadas de los puntos máximos y mínimos de la función y igual a x que multiplica a x menos 4 al cuadrado, con x mayor o igual que 0 y menor o igual que 4. Los puntos críticos son puntos justamente de una función
donde se pueden localizar un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. La relación que tiene la derivada, que tiene con la derivada, es que en un máximo va a ser una curva que será cóncava hacia abajo, entonces la pendiente va a cambiar, por ejemplo, de positiva, pasará por cero y negativa. Cuando la función es cóncava hacia arriba o creciente, pasará primero de negativa a cero y después positiva, quiere decir que va a ir creciendo. Y para un punto de inflexión también primero será positivo o negativa, ¿no? O sea, habrá un cambio pasando por cero. Entonces lo que tenemos es primero la función original y igual a x por x menos 4 al cuadrado, es un producto. Para dejarla más digerible o más fácil de trabajar, vamos a desarrollar primero el binomio al cuadrado que está aquí, que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces lo que está aquí adentro es un trinomio cuadrado perfecto, o sea, es exactamente lo mismo que el de arriba, solamente que multiplicado por x. Ahora hacemos la ley distributiva, el ax multiplicada por cada uno de los términos de adentro, por x cuadrada, por menos 8x y por 16, de tal suerte que x por x cuadrada da x cúbica, x por menos 8x da menos 8x cuadrada y x por más 16 da 16x. Una vez que tenemos esta función, digamos, desarrollada en un trinomio, vamos a derivarla, por eso tenemos aquí y'. La derivada con esta notación pues es y' o d sobre dx. Vamos a derivar con la regla general, que sería, en este caso, como tenemos x cúbica, entre comillas, el exponente va a ser ahora el coeficiente del término, y a la exponente original, que es 3, le restamos 1, entonces sería cuadrado, ¿no? Igual para el término menos 8x cuadrada, el exponente baja, formando parte del producto, y multiplicaremos 8 por 2, que queda de 16, y al exponente original le restamos 1, entonces quedaría lineal, que normalmente no se escribe. Y este 16x, si lo derivamos, sería bajar el 1, que sería 16 por 1 es 16, y x a la 0 pues da 1, ¿no? Que el 1 no se escribe. Entonces la primera derivada sería 3x cuadrada menos 16x menos 16. Esta primera derivada se iguala a 0. ¿Por qué? Porque recuerden, la primera derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto en la curva, entonces eso nos dice que va a haber un punto crítico. Esta expresión, este trinomio, es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, o ecuación de segundo grado, con el cual, del cual podemos extraer las raíces o averiguar las raíces por el método de la ecuación general. Simplificando, nos daría que la primera raíz queda x igual a 4 y x igual a 4 tercios. Estos puntos críticos quiere decir que ahí hay zonas donde habrá un cambio de pendiente. Por ejemplo, podemos averiguar qué pasa o qué es ese valor si hacemos la segunda derivada. Entonces tomamos la función, que en este caso, la indicamos como y', o sea que pasa algo en esos puntos críticos, y derivamos la expresión que teníamos aquí anteriormente, que es 3x cuadrada menos 16x más 16. El 2 baja como coeficiente, que multiplica 3, entonces nos quedaría 6, y la derivada de 16x queda simplemente 16. Entonces nos queda esta expresión. Para ver cuál sea la coordenada, evaluamos esta segunda derivada en uno de los puntos críticos, que en este caso es 4 tercios. Entonces sería una multiplicación de 6, que es este número de aquí, por 4 tercios menos 16. Entonces nos va a quedar 4 tercios, la segunda derivada evaluada en 4 tercios, que sería 24 sobre 3 menos 16. Y si simplificamos 24 entre 3 queda 8 menos 16 y da menos 8. Cuando la segunda derivada es un negativo, significa que es un máximo. Y para encontrar entonces las coordenadas de este máximo, vamos a evaluar nuevamente en 4 tercios. Pero ahora vamos a tomar la función original, que es la que está en la esquina superior izquierda, donde 4 tercios va a multiplicar a x nuevamente, que es 4 tercios, menos 4, y esto a su vez elevado al cuadrado. Este binomio, podemos resolver primero lo que está aquí adentro, o más bien pasar el 4 enteros en términos de tercios, que sería 12 tercios, hacer la resta y elevar al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado se hace tanto para el numerador como el denominador. Menos 8 por menos 8 da 64 y 3 al cuadrado da 9. Entonces si multiplicamos numeradores y denominadores directamente, queda 256 sobre 27. Finalmente la coordenada de ese máximo sería 4 tercios, que fue el valor del punto crítico, y en y, o lo que vale en la imagen, sería 256 sobre 27. Por lo tanto sería estas coordenadas y el inciso D. Pregunta 24. Se desea fabricar una caja sin tapa con una lámina de 10 centímetros por 15 centímetros. ¿Cuánto se deberá cortar en cada esquina de la lámina para obtener el volumen máximo?
Para encontrar el volumen máximo de esta figura, que es un rectángulo o de base rectangular de altura, de base rectangular de 15 unidades o centímetros de largo y 10 de alto, tenemos que considerar cuál es el volumen máximo, ¿no? Se calcula multiplicando el largo por el ancho por el alto. Vamos a cortar pestañitas, tanto en lo largo como en lo alto. Estas pestañitas van a medir lo mismo. Para el caso del volumen a la base, que sería 15, le vamos a restar la longitud de las dos pestañitas, que sería x de un lado y x del otro. Sería 15 menos 2x. Para el caso de la altura, bueno, el lado de este lado, que serán 10, le vamos a restar también las dos pestañitas que no sabemos cuánto mide cada corte. 10 y 10, por eso, bueno, x y x, perdón, sería menos 2 veces x. Y la altura, que sería exactamente del mismo tamaño para que tenga un volumen máximo de x, ¿no? Que es la longitud que no conocemos. Realizamos la multiplicación, puede ser del orden que sea, largo por ancho por alto o algo por alto por largo por ancho, es conmutativo. Nos resulta este trinomio de grado 2, 4x cuadrada menos 100x más 150. Vamos a derivarlo para que obtengamos ese punto, bueno, ese volumen donde va a ser máximo. Recuerden que la derivada es la pendiente a la recta tangente en un punto de la curva, ¿no? Entonces nos va a dar también cuál sería el volumen máximo en esta variación. Entonces nos quedaría 12x cuadrada menos 100x más 150. Esta ecuación, bueno, esta ecuación que es de grado 2, vamos a resolverla mediante la ecuación general de segundo grado, donde los coeficientes son 12 del coeficiente a, del término lineal sería menos 100 y del término independiente más 150. Recuerden que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que sería menos 100, menos 4 veces a, que sería 12, por c, que son 150. El denominador 2 veces a, que sería 2 por 12. Nos quedaría entonces que el volumen sería 100 más menos la raíz de 2800 sobre 24, realizando los productos. Como estamos calculando un máximo y como se van a hacer cortes en las esquinas, tomamos la parte de la raíz negativa, que es, bueno, no negativa, sino con signo menos. 100 menos 20 veces la raíz de 7, simplificando en los 1800. Si vemos tanto 100 como 20 entre 24, se puede simplificar. Entonces dividimos toda la expresión entre 4. Nos quedaría 25 menos 5 veces raíz de 7 sobre 6, lo que coincide con el inciso D. Pregunta 25. El valor de la integral definida. La integral de 0 a 2 de x cuadrada diferencial de x es igual a... Para resolver la integral definida de 0 a 2 de x cuadrada de x, debemos de observar que se pega esta fórmula. La integral de x a la n diferencial de x es directamente x a la n más 1 sobre n más 1 y después restamos el límite superior, bueno, la función evaluada el límite superior menos el límite inferior una vez que ya está integrada. Como el exponente es 2, se suma para integrar directamente sería x a la 3 sobre 3 y evaluado en los límites superior menos inferior, límites de integración sería 2 al cubo sobre 3 menos el límite inferior 0 al cubo sobre 3. Como 0 al cubo da 0 sobre 3 sigue dando 0, prácticamente ese término no influye, entonces podemos calcularlo directamente con la primera parte de la resta. 2 al cubo sería 8 y el denominador 3 se conserva. El resultado sería 8 tercios indicado en el inciso C. Pregunta 26. La integral de 2x menos 1 al cubo diferencial de x es igual a... Para resolver la integral indefinida de 2x menos 1 elevado al cubo diferencial de x vamos a hacer un pequeño cambio. Lo que está dentro del paréntesis lo vamos a llamar b y cambiaremos de b por dx. Entonces b sería 2x menos 1, si sacamos la derivada, o sea de b sería 2 veces diferencial de x, o la diferencial de x sería 2 y la derivada de menos 1 es 0 que no se pone por la diferencial de x. Despejando diferencial de x vamos a pasar el 2 que está multiplicando, dividiendo. Entonces nos quedaría como la integral de b al cubo o b cúbica por diferencial de b.
Aquí ya la podemos integrar directamente porque es una fórmula con base b y un exponente normal, ¿no? 3. Entonces, cambiamos el diferencial de x por db entre 2, que db sale como una constante, un medio, la sacamos de la integral y nos queda db cúbica diferencial de b. Esta b cúbica la podemos integrar por fórmula directamente, que sería sumarle al 3 una unidad y dividirlo entre ese mismo, o sea, b a la 4 entre 4, o sea, b cuarta entre 4. Multiplicamos entonces b cuarta sobre 4 por un medio que había salido de la integral y adicionamos la constante de integración más c. Finalmente nos quedará multiplicando un medio por b cuarta entre 4, 1 por b cuarta nos queda b cuarta y 2 por 4 nos da 8 más la constante de integración y regresamos a la forma original. En vez de poner b, colocamos lo que estaba dentro del paréntesis porque era 2x menos 1. Entonces quedaría 2x menos 1 elevado a la cuarta sobre 8 más la constante, que corresponde con el inciso D. Queridos aspirantes, esta fue la solución de las preguntas de la materia de matemáticas de la guía de la UNAM para Área 1. Recuerden que la guía es un material de apoyo que les brinda información necesaria para su examen, pero si lo que ustedes quieren son resultados, los invitamos a iniciar su capacitación. Mucha suerte en su examen y nos vemos en la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este video, da like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este material de capacitación gratuito con otros aspirantes.